Paparazzi pregunta hoy con el exministro de Salud, Miguel Mayo, y vamos a empezar con el tema medicamentos. Doctor Mayo, bienvenido. Estamos pagando entre el 30 y el 40% más que el resto de la región por medicamentos. Lo confirmó esta semana Alejandro Rossi, que es director de Naciones Unidas para Multiproyectos y director del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos. ¿Por qué estamos pagando tanto más que los otros países de la región? Buenos días, Flor, y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta pantalla. Bueno, es un tema muy sensitivo realmente y muy importante de que tratar. Y no es un secreto, desde hace mucho tiempo el precio de los medicamentos en Panamá es más elevado que digamos que en muchos de los países de la región. Flor, ojo, tengo que hacer aquí una salvedad y una diferencia entre el precio de los medicamentos en el sistema público de salud y el precio de los medicamentos en el sistema privado de salud. El sistema público de salud compra los medicamentos a través de licitaciones y realmente son volúmenes grandes de medicamentos que se compran y algunos tipos de los diferentes para las diferentes enfermedades, pero no compra todos los medicamentos que existen. De manera que en el sistema público de salud realmente el precio es un precio relativamente bajo o bueno, digamos, o competitivo. El problema del precio de los medicamentos es alto, me refiero en Panamá, que es lo que básicamente nos interesa tratar, es en el sistema privado de salud, porque el volumen de venta es mucho menor y por muchas razones. Y esto es un problema multifactorial, Flor, que es lo que quizás se debe tu pregunta y lo que voy a tratar de explicar cuáles son las razones que logramos entender en nuestro paso por el Ministerio de Salud y que algunos de estos tratamos de solucionarlos, ¿no? Son, como dije antes, un problema o es un problema multifactorial. Entra en juego, por ejemplo, el precio de transferencia. Este es el precio en el cual la industria farmacéutica le vende a su distribuidor en cada uno de los países. Este precio no es igual en todos los países de la región y en nuestro país es un precio bastante elevado. ¿Y quién determina ese precio? Esa es una relación comercial que existe entre la industria farmacéutica y sus distribuidores en los diferentes países. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, Flor, de reunirme en la Asamblea Mundial de Salud del año 2019 con los ministros de salud de Sudamérica. Ellos me dieron cortesía de sala y yo solicité que viéramos la posibilidad de que Panamá entrara dentro de ese grupo, porque ellos acordaron hace muchísimos años atrás, con toda la industria farmacéutica, que este precio fuera similar en los diferentes países. De manera que no fue una negociación de cada país con la industria, sino que fueron, no sé, 600, 500 millones de personas que son los que abarcan Sudamérica para esa negociación. Bueno, nos prometieron que sí, iba a haber el cambio de gobierno, yo pasé la información en la transición a la ministra Turner en su momento, y la verdad no estoy claro si la lograron invitar o no la lograron invitar. Yo sé que esto no es un proceso fácil, tiene que entrar en juego seguramente el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero yo sí creo que Panamá y Centroamérica o Suramérica unido, Panamá dentro de esos grupos, debemos negociar para que este precio de transferencia sea un poco más bajo. Porque lo que la industria alega es que somos un país con un alto Producto Interno Bruto y con un bajo consumo, porque es una población baja. Sin embargo, cuando comparamos nuestros precios con países como Uruguay, que tienen estadísticas estas similares a Panamá, tanto PIB como población, vemos que también en Uruguay los productos, los medicamentos son mucho más baratos que en Panamá. Así que yo creo que el precio de transferencia es una de las situaciones que podemos abordar. El otro es la falta de competencia en cuanto a la cantidad de medicamentos que se venden en Panamá. Por ejemplo, Panamá es un país que no produce medicamentos prácticamente. Aquí tenemos 4 laboratorios que producen medicamentos y la producción realmente es limitada, o sea, pocos medicamentos producen cada una de estas casas. Nuestro vecino El Salvador tenía en el 2019 33 casas productoras de medicamentos. Eso solo por ley de mercado, de competencia, hace que los precios bajen. De manera que una de las formas quizás de ayudar a solucionar esto es promoviendo la venta de productos genéricos en Panamá, que más casas genéricas vengan a Panamá a vender su producto. Se inició en el 2018
un estudio de factibilidad para tratar de poner un hub farmacéutico en los terrenos de Panamá Pacífico, así como existe el hub humanitario. Y la idea es que vengan industrias farmacéuticas a instalarse en Panamá, no solo a redistribuir productos, sino también a producir medicamentos. De manera que esto debería traer como consecuencia, aparte de los trabajos y todo lo que significaría, quizás bajar el precio. O sea, Pero ¿cómo influye, por ejemplo, que en la pública no haya medicamentos? ¿Cómo influye eso en el precio de la privada? Voy, Flor, porque el otro punto importante que yo creo que influye en el precio del medicamento en la farmacia privada es la ineficiencia del Estado. Si el Estado pudiera tener siempre todos los medicamentos disponibles, la gente iría a buscarlos a las instalaciones del Ministerio de Salud o las instalaciones de la Caja de Seguro Social en vez de ir a una farmacia privada. En consecuencia de esto, las farmacias privadas deberían entonces, para competir, bajar el precio. Al menos los productos que compra el Ministerio de Salud, que compra la Caja de Seguro Social. Y aquí, para atacar este tema, y mira, yo tuve una experiencia muy interesante con la insulina. Nosotros cuadruplicamos el presupuesto de insulina de un año a otro. Y la insulina que costaba en una farmacia privada 30 balboas, la misma en el centro de salud se vendía a 5 balboas. Pero se nos acababa inmediatamente porque la gente se enteraba y, por supuesto, no teníamos dentro de nuestro presupuesto comprar insulina para todo el país, sino para la gente que se atendía ahí. Así que hubo que ir subiendo poco a poco el presupuesto de insulina. Pero esto había que hacerlo con todos los medicamentos. Y yo creo que esto se puede lograr hacer poco a poco, tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud. Y eso sería una gran cosa. Yo creo que nos ayudaría, por ejemplo, Flor, que se norme la posibilidad de que la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud hagan compras conjuntas directo a la industria farmacéutica. ¿Y cómo nos afecta no tener casi medicamentos genéricos? Bueno, es que al no tener medicamentos genéricos, el precio de estos medicamentos, que podría ser más bajo si hay más volumen de venta o más oferta, digamos, no es tan bajo porque como son pocos, se logran poner solo un poquitito por debajo del original. Entonces yo creo que, primero, eso, pues por un lado. Y por otro lado, los profesionales de la salud tratar de desestigmatizar a los productos genéricos. Los productos genéricos, en realidad, la inmensa mayoría son productos muy buenos. Entonces no podemos satanizarlos, por decir un término, para que la gente solo piense en comprar los originales. Ya te digo, yo tomo medicinas varias y la inmensa mayoría de ellas son genéricas. Yo creo que son buenos, funcionan bien y en la medida de lo posible, entre más genéricos haya en el mercado, va a haber más oferta, por lo tanto el precio va a ser más bajo. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos y seguimos ahondando un poquito en este tema de los medicamentos. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Miguel Mayo, ex ministro de Salud. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex ministro de Salud, Miguel Mayo. Doctor Miguel Mayo, ¿por qué no hay medicinas en la pública? ¿Eso es falta de voluntad, falta de presupuesto, falta de organización? ¿Qué es? Eso también es un cúmulo de situaciones, Flor. Acuérdate que se hacen licitaciones públicas. En las licitaciones públicas hay un engranaje burocrático que enlentece esta situación y si hay reclamos o demandas, esto enlentece mucho más y hace que desincentiva a muchos de los comercios a competir por los productos. Nosotros con frecuencia teníamos, por ejemplo, a licitaciones de medicamentos desiertas por falta de proponentes, teniendo registro sanitario. Yo creo que eso no debería ocurrir en el Estado, pero no hay una ley, una norma que me pueda permitir a mí obligar a la industria farmacéutica a participar en la licitación del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el Estado también debe ser más eficiente pagando a tiempo para que también eso estimule a la industria farmacéutica o a los distribuidores a competir en los actos públicos. ¿Pero quién pone el precio? ¿Las farmacéuticas o los distribuidores de los medicamentos? ¿A nivel privado? A nivel privado lo pone la industria farmacéutica. Cuando el producto entra al país, entra con un precio a su distribuidor. Ese distribuidor le pone un margen de ganancia a la farmacia y la farmacia le pone un margen de ganancia al usuario final. Por eso es que porque mucha gente habla de poner regulación de precios de medicamentos.
Yo no creo que regulación de precios sea una solución, porque regular el precio está al final de la cadena de abastecimiento o de suministro y solo afectaría a la farmacia. Yo creo que lo que sí podemos hacer es regular el margen de ganancia, de manera que no haya un margen exorbitante ni en el distribuidor ni en la farmacia. ¿Y las farmacéuticas o las distribuidoras se ponen de acuerdo para fijar el precio de las medicinas? Bueno, eso no debería ser, no deben ponerse de acuerdo, Pero sobre todo pasa. no te lo puedo garantizar que ocurra, pero ellos hacen ofertas, entonces en las ofertas que a veces hacen en la farmacia, ese, ese plus que le dan al usuario usualmente es compartido entre el distribuidor y la industria farmacéutica. ¿Y cuál es la farmacéutica y la distribuidora que más medicamentos venden en Panamá? Eso es muy variable, Flor, porque son muchos los productos que distribuyen. Yo la verdad no tengo el dato de cuál es la que más vende o cuál es la que más compra, pero definitivamente va a depender de la cantidad, del tipo de producto que cada una distribuya. Los medicamentos que más se usan a nivel mundial son los medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, los medicamentos para la dislipidemia, como la estatina llamada, y estos medicamentos, la verdad que los distribuyen diferentes casas, diferentes empresas. No sabría decirte cuál es la que más vende. Ok, de la Comisión de Medicamentos que usted dirigió siendo ministro de Salud, ¿hasta qué punto llegaron y dónde fue que se trancó esa negociación para bajar los precios de los medicamentos? Bueno, yo creo que son varias cosas. Se formó una Comisión Nacional de Medicamentos para tratar de hacer un listado único de medicamentos a nivel nacional. Eso creo que sigue andando aún. Entiendo que sí. Eso es una comisión dinámica que día a día mete o saca medicamentos dentro de ese listado, pero yo creo que es prudente para eso. Probablemente a lo que se refería tu pregunta es a si se instaló una mesa de negociación con la industria farmacéutica y con los distribuidores para tratar de disminuir el precio a nivel privado. Sin embargo, desgraciadamente, estas luchas al final dejan solo al gobierno con las empresas y es muy difícil cuando uno tiene tanto problema en el Ministerio de Salud dedicarse a eso. Yo pude porque tenía un equipo paralelo que me ayudó mucho, mucho en los medicamentos y logramos establecer este tipo de situaciones que te acabo de mencionar como las causas probables de esto para tratar de hacer empatía con el público y tratar de disminuir los precios. La verdad es que no sé si esas conversaciones han continuado o no, pero yo sí creo que hay que atacar todas estas aristas para tratar de que al final disminuya el precio de los medicamentos. Y al gobierno como gobierno, lo que les corresponde es ir aumentando cada año un poco más el presupuesto de medicamentos para, les repito, tratar de ser más eficiente teniendo los productos y que la gente pueda sacarlos de estas instalaciones y no tener que ir a la farmacia privada. Yo creo que ese es el punto más importante para el gobierno, para el Estado en general, que depende de ellos y que actúa rápidamente o incide rápidamente en el precio de los medicamentos. Entonces, en resumen, para cerrar este bloque, ¿qué se necesita para bajar el precio de las medicinas en Panamá y si lo ve pasando a corto plazo o no? Bueno, lo primero, voluntad de todas las partes, sobre todo de la parte empresarial, entender que es un negocio en el que, en mi concepto, y repito, esto es en mi opinión muy particular, no se debe estar especulando porque estamos hablando de salud de la gente. No es lo mismo comprar medicamentos que comprar pues, cualquier artículo de belleza, digamos. Yo creo que también vale la pena incluir los medicamentos en la ley de contrataciones públicas, cosa que intentamos en su momento. Porque al hacer y esto no tiene que ver con el sistema privado, sino con el sistema público, pero la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud, comprar medicamentos en un portal, nos evitamos muchísimo o nos ahorramos muchísimo tiempo de burocracia de hacer una licitación, de pliego, etcétera. Eso podría ser un poco más eficiente el Estado. Y logrando esto, haciendo el acuerdo con diferentes países para negociar con la industria farmacéutica y tratando de estimular que más empresas de medicamentos genéricos lleguen a Panamá, yo creo que podemos lograr bajar el precio. Y por último, antes de cerrar este tema, el señor Rossi, que lo mencionaba al principio del bloque, dijo que Panamá no es parte del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, que tampoco lo ha solicitado. ¿Por qué? ¿O no es muy importante estar en ese
organismo? Yo te puedo, bueno, es un organismo, siempre es importante participar en todos los organismos, sobre todo internacionales, que nos pueden apoyar y dar consejos de tomar mejores soluciones, para tomar mejores soluciones. En la Ley 1 de Medicamentos del 2001, en su momento le abrogaba la responsabilidad de vigilancia de precios a lo que hoy es Acodeco. Sin embargo, nunca se le dieron las herramientas para que esto se hiciera. Nosotros estuvimos haciéndolo a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas y nos dieron el website de INVIMA, que es el observatorio que usan en Colombia para ver los diferentes precios. Y efectivamente, lo que decía el señor Rossi respecto de que el precio de los medicamentos en Panamá son más elevados y Costa Rica. Panamá y Costa Rica son los precios más elevados que el resto de la región. Y el observatorio nos sirve para eso, para observar, darnos cuenta de algo que honestamente ya lo sabemos, y lo que tenemos que actuar para tratar de disminuir ese precio y eliminar esa distorsión que existe. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex ministro de Salud, Miguel Mayo. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex ministro de Salud, Miguel Mayo. Habiendo dedicado los dos primeros bloques, doctor, a hablar de medicamentos, de los precios de los medicamentos, vamos a hablar ahora de otros temas que también tienen que ver con medicina. Pasamos a los patronatos. ¿Se justifica el cambio de ley de los patronatos para que el Estado tenga más participación en ellos, doctor? Honestamente me parece que no es adecuado. Yo creo que tanto salud como educación, me voy a referir específicamente a salud, deben estar lo más lejos posible de la política partidista. Yo creo que la idea de poner en los patronatos a los clubes cívicos era precisamente eso, poner gente de la sociedad civil, no necesariamente con ciertas ideas políticas y no escogidos por el Ejecutivo, sino escogidos por sus clubes cívicos para que de forma altruista vayan a ayudar a mejorar los patronatos. Y yo creo que en su mayoría los patronatos han funcionado bastante bien, tienen sus problemas, como en todos lados, pero yo creo que ha funcionado bastante bien en el Hospital del Niño, en el Hospital Santo Tomás, en el Instituto Oncológico Nacional, en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Yo siento que sí ha valido la pena. Inclusive los hospitales del Ministerio de Salud, que se llaman hospitales de segundo nivel, que son los hospitales de las cabeceras de provincia, tienen, no se llama un patronato, pero tienen una comisión que ayuda al director médico o a la directora médica a tomar decisiones, y esto está formado por clubes cívicos. Yo creo que eso debe mantenerse, en mi opinión muy particular, y tratar de alejar lo más posible la política partidista de las decisiones de salud. Doctor, ¿por qué ningún gobierno le ha dado seguimiento a la hoja de ruta de la unificación del sistema de salud público que dejó el gobierno de Martín Torrijos? No, Flor, mira, realmente la hoja de ruta, en el gobierno del presidente Torrijos se formó una comisión de garantes que dieron un documento. Eso pues se engavetó y como que no avanzó, no sé por qué, las razones la verdad es que no las conozco. Lo que sí sé es que el 4 de julio del año 2014 el presidente Varela llamó a un diálogo por la salud y se formaron las 3 mesas, la famosa mesa de salarios, que se aumentaron los salarios de todos los profesionales de la salud, la mesa de formación de recursos humanos, que es fundamental, y se aumentaron las becas, y yo creo que esto entiendo que continúa, y la beca de transformación del sistema de salud. Y ahí se hizo y salió con la representación de los pacientes y de todos los gremios de la salud un libro blanco, que no es más que la hoja de ruta de lo que debe ser un sistema de salud, que al final trazamos por un sistema de salud único o un sistema de salud coordinado para tratar de evitar la duplicidad de infraestructuras, la duplicidad de funciones y la duplicidad de exámenes de laboratorio o de gabinete, como sea necesario. Después de esto se formó la comisión de alto nivel que vigilaría por eso, y esto está continuando. Lo que no sé es a qué velocidad ha seguido, pero yo sí creo, la hoja está trazada, la hoja de ruta está trazada y el país debe migrar hacia eso. Esta pandemia que hemos vivido, cuando vemos, y vamos a ver pronto cuando la pandemia, Dios quiera pronto se acabe, podamos comparar, vamos a tener claro con los países, a los países que tienen un sistema coordinado y único, seguramente han sido los países a los que mejor le ha ido. Y yo creo que esto no es invento. Hay países que han tenido esta experiencia
y yo creo que Panamá ya debe dejar de atender a la gente por su estatus laboral y atenderlo por su génesis de ser humano, con un sistema único, con los mismos protocolos, con un listado único de medicamentos, etcétera, etcétera. Ciudad de la Salud, el gobierno pasado al que usted fue ministro de Salud es constantemente señalado por paralizar la Ciudad de la Salud. Si bien es cierto que eso no lo hizo el MINSA, sino el Seguro Social, me gustaría que explicara qué pasó ahí y por qué no es cierto lo que se dice. Flor, en la administración del presidente Varela, la Ciudad de la Salud no estuvo detenida en ningún momento, excepto cuando hubo la huelga de Suntrax, que duró creo que 4 o 5 semanas, si no recuerdo mal. Hubo, sí, cierto, aceleraciones o desaceleraciones en la construcción, pero en ningún momento estuvo el proyecto detenido. Este es un proyecto que venía con algunos problemas contractuales, con algunas diferencias entre el proveedor y la Caja de Seguro Social, que había que ir solventando en el camino. A mitad de camino, el proveedor FCC vende la compañía a Carso, de una empresa mexicana, y entonces hubo que hacer también unos cambios de ellos, con sus subcontratistas, etcétera, que todo eso disminuyó la velocidad de avance de la Ciudad de la Salud. Sin embargo, previendo eso, se trató de dividir la construcción en varias fases. Y la fase 1, que incluía el Hospital General, el Instituto Cardiovascular, el Instituto de Nefrología, se prometieron la empresa Carso a entregarla en abril del 2019. Okay. Luego dijeron que no podían, que se habían atrasado, que iban a hacerlo en julio del 2019. Lo que te quiero decir es que cuando salimos de la administración el 30 de junio del 2019, esa fase 1 tenía un porcentaje de avance muy, muy elevado. Yo hasta ahí puedo hablar, realmente no puedo hablar qué pasó después de eso, pero esa era una fase que estaba muy avanzada porque esa fase estaba ya por entregarse. De hecho, la fecha de entrega ya había recién pasado. Y por último, levantar la restricción de la obligatoriedad de las mascarillas en lugares públicos y pantallas faciales en el transporte público, ¿es prudente o fue precipitado? Bueno, Flor, es una muy buena pregunta. Recuerda que ante esta pandemia no sabemos mucho qué hacer. Yo sí creo que vale la pena ir levantando las medidas de manera secuencial y, digamos, ascendente. Quitar la mascarilla o quitar la obligatoriedad del uso de mascarilla, uno, no quiere decir que no tenga que usarla, solo que no es obligatorio usarla. Y dos, entienda que cuando decimos espacio libre, nos referimos a áreas donde uno está, por ejemplo, haciendo ejercicio. Pero hace poco tuvimos un juego en el estadio donde estaba todo el mundo, sí, al aire libre, pero a 30 centímetros uno de otro. Ahí el hecho de que esté al aire libre, yo no creo que sea prudente en un lugar como ese quitarse la mascarilla. Yo creo que tenemos que avanzar, tenemos que seguir moviendo la economía del país. Una de las formas de hacerlo, tratar de ir quitándose, sobre todo también por salud mental, sobre todo de nuestros adultos mayores y niños, la mascarilla. Pero ojo, recuerden que esto no significa agarren todas sus mascarillas y bótenlas a la basura. Primero, tenemos que haber aprendido de la pandemia que cuando hay enfermedades infecciosas del virus respiratorio, usar mascarillas sirve para evitar contagiar a otros. En contaminaciones ambientales también sirve. Y tercero, esta pandemia no ha terminado. Podemos, ojalá no, podríamos tener otro rebote y tendríamos que nuevamente volver atrás. Y nuevamente importante, y siempre lo toco cada vez que hablo de cualquier tema, Flor, porque mi formación me obliga a tocarlo, hay que vacunarse. Es la mejor medida. La medida en salud de prevención más democrática que hay es la vacunación. Es la misma vacuna que se le pone a toda la población. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Miguel Mayo, exministro de Salud. Muchas gracias y que tengan excelente día.